El amor de Dios es profundamente relacional. Una relación amorosa e íntima con Dios no puede existir sin la reciprocidad humana en respuesta a su amorosa benevolencia. Que la paz del cielo sea con todos en esta ocasión. Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Estamos en la lección número 2, bajo el título Amor Pactual. El texto para memorizar, Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Maravilloso versículo. Esto muestra que el amor de Dios no es unilateral. Él desea que respondamos a ese amor incondicional con una relación condicional. La lección de esta semana se enfoca en 3 ideas clave. 1. El amor de Dios es incondicional. 2. El amor de Dios pretende iniciar una relación condicional. Y 3. El amor divino desea reflejarse en las relaciones humanas. Hablando del amor de Dios, que es incondicional, podemos decir que Dios ama a toda la humanidad. Él desea establecer una relación mutuamente que sea vinculante con cada persona. La manifestación de su amor no depende de la acción humana ni se limita a un determinado tipo de personas. Él ve valor en cada persona y la considera objeto de sus benevolentes bendiciones. Pero, ¿qué decir de la relación condicional? O sea que la benevolencia amorosa de Dios es universal e incondicional, pero Él desea tener una relación específica e íntima con los seres humanos, lo que implica condicionalidad. Es decir, espera reciprocidad, obediencia, lealtad en respuesta a su amor. Y aunque todos somos amados por Dios, no todos le amamos a Él. En ese sentido, es que no todos seremos salvos. Vemos, por ejemplo, el caso del diluvio. Dios mostró su misericordia y su gracia y su amor para con todo el mundo, pero no todos respondieron a esa misericordia, a esa gracia, a ese amor. Hablando de las relaciones humanas, Dios desea que establezcamos una relación de amor recíproco. Para que esta relación íntima perdure, se requiere una respuesta humana adecuada. La parte humana del amor que mantiene vigente el pacto con Dios implica obedecer sus mandamientos y amar a los demás. 2 acciones que son posibles gracias al amor divino. Una pregunta para esta semana. Preguntémonos, ¿qué pone en peligro nuestra relación de pacto, de amor con Dios y con los demás? ¿Qué estamos haciendo que nos está descuidando el amarnos entre nosotros y dejar de amar a Dios? Punto número 1. El amor eterno de Dios. El versículo más famoso de las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto muestra que Dios ama a todos. Y está expresado en 2 de Pedro 3:9, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11,
todos estos textos nos enseñan que el amor de Dios es incondicional y que Él desea salvarnos a todos. Sin embargo, recordemos la cita que leímos la semana pasada y leámoslo para nosotros los que somos parte de la iglesia. Dice Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 354. Hay muy pocos que tienen el principio vivo en el alma y que sirven a Dios con la vista fija en su gloria. Muchos en la iglesia no aceptarán ser salvos del modo indicado por Dios. No se tomarán el trabajo de obrar por su propia salvación con temor y temblor. No pueden consentir en velar y orar, en vivir para Dios y solamente para Él. Es más agradable vivir obedeciendo al yo. Punto número 2. Amor pactual. Leamos en Deuteronomio capítulo 7, el versículo número 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sí, mis hermanos, Dios es un Dios de pactos. Él guarda su pacto. La pregunta es si nosotros hemos de hacer nuestra parte de ese contrato, de ese pacto o de esa alianza. La semana pasada veíamos a través del libro de Oseas la relación de Oseas con Gomer, una ramera, en la cual Oseas representa a Dios y Gomer a su pueblo. Una iglesia, un pueblo, que vemos en el capítulo número 1, tiene que ver con la iglesia judía, con el pueblo de Israel. Pero el capítulo 2 de Oseas tiene que ver con nosotros, con la iglesia de este tiempo. Una iglesia que ha dejado el pacto o la alianza con Dios y se ha aliado al mundo. En el libro Primeros Escritos hay un capítulo, el capítulo 54, que se titula Alianza entre la Iglesia y el mundo. Están en las páginas 226 hasta la página 228. Específicamente en la página 227, en el primer párrafo dice: La iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu. En el párrafo 2 dice: Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya, no se complacía en ella. Y sigue hablando de que hemos dejado el pacto con Dios y hemos seguido las prácticas del mundo. En el párrafo siguiente, en el párrafo 3, dice: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las verdades penetrantes de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en la iglesia. Veamos, mis apreciados hermanos, que cómo nosotros nos hemos alejado del pacto con Dios y hemos hecho pacto con otro, con el mundo. Así que debemos reflexionar en esto. Reflexionando en esto, entonces, veamos ahora el punto número 3. Una relación
condicional. Dios llama, Dios invita a cada persona a una relación íntima de amor con Él. Veamos, por ejemplo, en Oseas capítulo 9, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Qué interesante, mis hermanos. Dice, les tomé aversión. Aversión es sinónimo de rechazo, de repugnancia. Es exactamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, los versos 14 en adelante. Hablando al ángel de la iglesia de la Odisea, dice que por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios está por rechazar, por vomitar a aquellos que no respondemos a su amor. Y especialmente el ángel de la iglesia de la Odisea está en un grave peligro. Porque Dios muestra su gran amor. Él desea una relación con nosotros, pero nosotros no seguimos las condiciones, no las cumplimos. Volvamos a primeros escritos, a la escena que ya se nos presentó sobre la alianza entre la iglesia y el mundo. Pero veamos del amor de Dios. Dice el último párrafo de la página 228. Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Note, Dios está desagradado con nosotros, con su pueblo. Ahora aquí viene el amor de Dios. Dice, sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Note qué interesante. Dios tiene un mensaje para la iglesia. Ahora dice, si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Sí, que la aversión de Dios no venga sobre nosotros y nos vomite de su boca, sino que podamos volvernos a Dios con el mensaje que nos ha mandado y tener una reforma completa que responda al amor que Dios nos tiene. Punto número 4. Misericordia perdida. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 20, podíamos resumir que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí, no debemos obedecer a Dios por miedo a lo que vendrá, al juicio que vendrá, sino por amor a Él, por su grande misericordia que Él tiene para con nosotros. No vayamos a perder su misericordia, su gracia. No nos vaya a suceder como sucedió con el pueblo de Israel de antaño, registrado en segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16. Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron su iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Eterno, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo, y no hubo ya remedio.
Enfoquémonos entonces en la benevolencia, en la misericordia, en la gracia y el amor de Dios para amarlo. Sin embargo, con temor y temblor, debemos también pensar en su juicio. Pero no es eso lo que nos debe hacer reflexionar o reaccionar, es su grande amor. Y así llegamos al punto número 5. ¿Has recibido gratis? Da de gratis. Tomemos aquí como referencia Mateo 18, versículos 23 al 35. La parábola que vemos aquí de un hombre que debía a su amo 10,000 talentos. Un talento equivalía a unos 6,000 denarios. Y un denario era lo que se le pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Por lo tanto, a un trabajador promedio le llevaría 6,000 días de trabajo ganar un talento. Supongamos que después de contabilizar los días de descanso, un obrero promedio trabajara 300 días al año y por lo tanto ganara 300 denarios en un año. En ese caso, ese trabajador tardaría aproximadamente 20 años en pagar un talento, que consistía en 6,000 denarios. Ahora, para pagar 10,000 talentos, un trabajador tendría que trabajar 200,000 años. En resumen, el siervo nunca podría pagar esta suma. Sin embargo, el amo sintió compasión por su siervo y le perdonó su enorme deuda. No obstante, ¿qué sucedió? Cuando este siervo se negó a perdonar la deuda mucho menor, que eran simplemente 100 denarios, de uno de sus compañeros de servicio, e hizo que lo echaran a la cárcel. Al ver el amo esto, se llenó de ira y anuló su misericordioso perdón. ¿Por qué? No dio de gracia. Este siervo recibió de gracia, pero no dio de gracia. Podemos perder nosotros también la misericordia de Dios cuando no perdonamos a aquellos que nos ofenden, cuando no mostramos el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Para cerrar nuestro resumen, queremos invitar a todos para leer el capítulo titulado ¿Podemos comunicarnos con Dios? En las páginas 137 a las 155 del libro El Camino a Cristo de Elena de White. Que Dios nos bendiga a todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.